Elegimos ahora este disco histórico de Pink Floyd llamado Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, 1973. En enero o febrero se lanza en Inglaterra, enseguida recorre todo el mundo y llega a Paraguay. Llega bastante rápido, porque ese mismo año lo compramos algunos que nos rebuscábamos y conseguíamos el disco ya sea en Asunción o Buenos Aires. La tapa es muy famosa, hecha por Hipnosis, que era más que una persona, un estudio de diseño gráfico. Imagínense ustedes, en el 73 ya había estudios de diseño gráfico para crear las portadas de los álbumes. Eran muy importantes, formaban parte del concepto del álbum. Y después, bueno, ya sabemos, esa especie de resumen de las cosas que pasa a una persona en la vida y que posiblemente la van enloqueciendo. Ahí se dice que en gran parte, como ocurre en buena parte de la obra de Floyd, hay una referencia a Syd Barrett, que fue el fundador del grupo y que fue para Waters siempre una especie de obsesión. Entonces aparece el tiempo, el dinero, el daño cerebral, el eclipse. Díganme si no son referencias a la situación psiquiátrica de Syd Barrett. Lo elijo como el disco de la semana. Quiero que lo escuchen de vuelta si ya lo escucharon, porque siempre se encuentran detalles. El comienzo del disco te tumbaba, te tiraba a 10 metros contra la pared y te dejaba pegado ahí durante toda su audición. Nosotros en esa época casi no podíamos escuchar el disco antes, no se podía bajar un tema para ver cómo era el disco. A veces algunas disquerías tenían la cabina, pero estos discos difícilmente te los abrían porque venían muy pocos. Entonces uno compraba a ciegas. Uno decía, es Pink Floyd, tiene buenas críticas, lo compro. Entonces venías a la pieza donde tenía el equipo, en mi caso con Fernando Allen, querido amigo y fotógrafo muy renombrado. Nos encerrábamos en el altillo de su casa, la casa de sus abuelos, y uno se sentaba a escuchar el disco. Entonces imagínense ustedes abrir este disco, ponerlo en el giradisco y escuchar este sonido por primera vez allá por junio de 1973. Bueno, así todo, el disco tuvo su hit bailable, entre comillas, porque siempre buscábamos algún tema que podamos poner en las fiestas, y ese hit fue Money, que tenía ese ritmo marcado del bajo que daba para hacer una música tipo de transición entre la lenta y la rápida. No se ponía tanto los boliches como después sí ocurrió con The Wall, pero igual ya se comenzaba a escuchar como un hit. De hecho fue el primer sencillo, Money, que habla también de esa ambigüedad del dinero, ¿no? Que no es todo y no lo es nada, letra típica de Waters. Y la guitarra de Gilmour de vuelta, cortante, feroz, impresionante. Volviendo al lado 1, era genial cómo enganchaban los temas. Terminaba la apertura con Respira, Speak to Me y compañía. Llegaba Time, con sonidos clásicos de la relojería inglesa tradicional, inclusive con algunas reminiscencias del Big Ben, ¿no? Y ese marcapasos, que es casi una alegoría, una metáfora de la misma vida, ¿no? Que no respira, que no deja tiempo a que uno se tome un descanso, que va marcando el tiempo hasta que uno se muere. Bueno, Pink Floyd pensaba en esas cosas cuando estos chicos tenían menos de 25 años. Escuchen. Esto es como música gourmet, es como recomendar un buen plato de comida, un buen vino. Hoy les recomendamos El lado oscuro de la luna, 1973, Pink Floyd of London.